La historia comienza en el imperio de Antares. La capital, Reifenheim, ardía en llamas mientras monstruos rugían y aplastaban humanos, quienes aparentemente habían perdido la batalla contra el rey demonio maligno. Para los humanos, el rey demonio había traído ruina a la nación y había pintado el mundo de maldad. Sin embargo, hoy era el día en que el rey demonio moriría a manos de los héroes. En el corazón del gran palacio demoníaco Gaidak, el héroe Alex von Halen gritaba que las malvadas acciones del rey demonio acabarían ahora, pues era hora de que volviera a la oscuridad, refiriéndose a Reifenhard Antares, el rey demonio, el santo de la espada, Cyrus. Exclamaba que eliminarían a Reifenhard y pondrían fin a su oscuro imperio. A Reifenhard le molestaba que llamaran imperio oscuro a lo que él había construido con tanto esfuerzo y que debía ser llamado Antares, pues incluso el sol salía allí. El rey marcial, Teslun, exclamó que en Antares solo crecían demonios, argumentando que cuando su fin llegara, los monstruos corruptos desaparecerían. Sin embargo, Reifenhard solo les había enseñado a los monstruos a vengarse de los humanos que los maltrataban. Preguntó si acaso ya habían derrotado a los 4 reyes celestiales, y Cyrus exclamó que esos sucios orcos no habían sido rivales para su espada. Con preocupación, Reifenhard preguntó si el valiente guerrero Tatid había muerto, recordando que los orcos, aunque parecieran bárbaros, eran una especie inocente que protegía a los débiles y nunca traicionaba a su gente. Teslun se rió diciendo que el asqueroso Troul acababa de pagar por sus pecados. Reifenhard pensó que incluso Gurú Tatilka había muerto y que los Trouls, aunque aterradores, eran amantes de la naturaleza y la espiritualidad. La Santa Ailin dijo que el enano adorador del dios oscuro también había sido llevado a la justicia. Reifenhard entendió que incluso Machellin había muerto solo por adorar a un dios que no era el de los humanos. Archilita de Jade dijo que la elfa oscura tampoco había sido rival para su magia. Al instante, Reifenhard explotó en ira. Cyrus también había caído, gritó si acaso estaban deseando ser asesinados. Y Teslun dijo que la elfa oscura era un demonio que había caído al lado oscuro. Irritado, Reifenhard no podía creer que pensaran que era una elfa oscura solo porque su tono de piel era más oscuro que el de ellos. Gritó que, como los humanos destruyeron su bosque, Cyrus tuvo que moverse a tierras estériles. En ese momento, todos los héroes empezaron a liberar su poder, exclamando que todos los muertos serían vengados por sus espadas. Reifenhard no podía más con la ira y, al ver que no pensaban escuchar, preguntó quién vengaría a los muertos. Alex le cuestionó que si no fuera por sus poderes, los monstruos habrían vivido sus predestinadas vidas de forma normal. Ahora por fin lo había confirmado, ellos no escucharían. Para ellos lo normal era que cualquier especie no humana tuviera que vivir en esclavitud. Si ese era el caso, ahora les daría al rey demonio que tanto pedían. El ataque alcanzó a la mayoría de los héroes mientras Reifenhard pensaba que él solo era un mago ordinario, aunque, por supuesto, ser un gran mago no tenía nada de ordinario. Sin embargo, se había dado cuenta de que los humanos veían a los monstruos como esclavos. Los elfos eran bonitos sirvientes longevos, los enanos eran excelentes mineros, los orcos eran buenos cargueros y los Trouls se usaban como ingredientes de pociones curativas. Reifenhard se había sorprendido al descubrir la antigua cultura de los monstruos, llegó a conocerlos a ellos y a sus culturas. De ellos aprendió magia y hechicería, con las que pudo llegar a ser un mago de 10 círculos por primera vez en la historia. Al seguir interactuando con ellos, cambió su forma de ver las cosas y empezó a rescatarlos. Luego, los humanos empezaron a enviar caballeros a atacar, saquear y destruir sus tierras. Por eso se mudaron y, accidentalmente terminaron ocupando una gran cantidad de tierra que se hizo más grande y se convirtió en el imperio de Antares, un lugar donde todas las razas podían coexistir pacíficamente. Reifenhard había creado Antares porque pensaba que los monstruos tenían el mismo valor que un humano. El imperio de Antares nunca atacó a los humanos. Sin embargo, todo había terminado en una masacre. Incluso si todos los ciudadanos decían que Antares era un buen lugar para vivir, los humanos argumentaban que lo decían por un maligno hechizo. Reifenhard entendía que pensaran que era malo porque su ejército no era el más bonito, pero ¿tenían derecho a matar a su gente solo por eso? Claro que no, él tenía el derecho de proteger su imperio y decía que si había una ley que permitiera el asesinato, cambiaría esa ley. En un instante, la mayoría de los héroes había sido asesinada. Los héroes en realidad no habían alcanzado la maestría en magia ni en espada. Pensaba que los héroes solo sobrevivían hasta el final del cuento, pero en realidad era mejor cavar un pozo. Ahora solo quedaba el rey marcial Teslun, un hombre conocido por su gran físico. Los otros habían sido fáciles de derrotar,
pero él era otra historia. Teslun era alguien realmente fuerte, estaba destruyendo su castillo y Reifenard no podía hacer nada, incluso había sido sorprendido por un golpe, intentó bloquearlo con magia. Teslun gritó que con esto ganaba, golpeándolo fuertemente en la cabeza. Reifenard mencionó que lo había bloqueado con magia, sin embargo, su columna había sido destrozada, no había posibilidades de ganarle a Teslun, quien decía que lo mandaría a juicio. Reifenard admitió la derrota y Teslun mencionó que finalmente los otros serían liberados de sus ataduras demoníacas. Al escuchar esto, Reifenard apretó los dientes, sabía perfectamente que no podía rendirse. ¿Qué demonios quería decir con ataduras demoníacas? ¿Acaso vivir como esclavos era su destino natural? Reifenard no podía aceptar eso y tomó un artefacto conocido como Ojo del Tiempo, dijo aún no haberlo descifrado por completo. Teslun no entendía qué trataba de decir y Reifenard explicó que era un hechizo que regresaba en el tiempo y el espacio y desestabilizaba la providencia de los dioses. No sabía si funcionaría, pero no tenía más opciones. El rey marcial cargó contra Reifenard, quien se encontraba reuniendo mana, sabía que no podía morir, al menos no aún. Sin embargo, Teslun rompió el Ojo del Tiempo conectándole un puñetazo. Justo después, una gran explosión absorbió a ambos, los pájaros cantaban, el sonido y el calor eran confortables. Reifenard se preguntó si seguía con vida, pensaba que realmente era un genio al lograr ejecutar un hechizo sin descifrar, se preguntaba dónde estaba, pues no recordaba un lugar así en su pasado. Pensaba que se había saltado su línea temporal al mismo tiempo que se preguntaba qué edad tenía ahora. Al darle un vistazo a su físico, se dio cuenta de que cualquier hombre sentiría envidia de él. Sin embargo, no reconocía el cuerpo en el que estaba, no comprendía qué pasaba con este musculoso cuerpo, lleno de callos y cicatrices. Además, un mago no necesitaba ese inútil sexpack, para él era raro hacer comentarios de su cuerpo. Pero durante su juventud había arrasado con las mujeres e incluso había hecho llorar a algunas. Al examinar su cara se preguntó a dónde se había ido su cara escultural. Exclamando que ahora su cuerpo parecía de estatua, se preguntaba si acaso el hechizo había fallado y había terminado en un cuerpo cualquiera y, más importante, eso podría significar que en realidad no viajó al pasado. Pero al ver esas cejas gruesas con ojos tenaces, una mandíbula marcada, se dio cuenta de que en realidad estaba en el cuerpo del indomable rey marcial Teslun. En ese momento un viejo entró llamándolo Teslun, mencionaba que el sol ya había salido y preguntaba por qué no había salido aún. El viejo se rió exclamando que hoy también tendrían un gran día. Sin embargo, Reifenard preguntó quién era él, mientras pensaba que parecía un monstruo. El viejo se preguntaba por qué lo miraba como si no lo conociera y Reifenard afirmó que no lo conocía. Sin embargo, el viejo le dijo que usar la excusa de la amnesia de nuevo no le iba a funcionar. Después de tomarlo por la cabeza dijo que irían a entrenar. Por la situación Reifenard comprendió que ese era el maestro de Teslun, el más grande artista marcial de toda la historia, Gerard Kron Proteus, el antiguo rey marcial. Reifenard fue atado a un árbol y por sus gritos Gerard le tapó la boca mencionando que estaba muy hablador hoy. Ahora el entrenamiento iba a comenzar. Reifenard gritó y justo después fue golpeado por una rama de bambú. El dolor era tanto que lo había hecho llorar. Reifenard no entendía qué pasaba. Un viejo estaba golpeándolo repetidamente, recuerda a Siris pensando que este sería su final. Mientras tanto, Gerard reflexionaba que su cuerpo hoy era más blando de lo normal, y por esto se pregunta si realmente tenía amnesia. Sin embargo, le quita importancia al recordar que en su entrenamiento él también perdía la memoria algunas veces. Gerard sabía que la solución era sencilla, solo tenía que golpearlo hasta hacerlo recordar. Gerard explicó que los humanos eran débiles porque recurrían a armas para ser más fuertes. Grita que usar eso es una excusa para los que no podían superar su debilidad, a diferencia de los artistas marciales que superaban sus debilidades. Para Reifenard esta lógica era estúpida. Mientras Gerard aseguraba que el cuerpo se hacía más fuerte mientras más fuera golpeado al igual que el acero, Reifenard pensaba que el viejo estaba loco. Gerard argumentaba que él también podía ser como el acero puesto que era el discípulo que él había escogido, pues no todos podían ser tan fuertes como el hierro. Sin embargo, lo había conocido a él. Mientras lo apaleaba exclamaba que debía pensar en el océano para sacar el océano dentro de él. Finalmente el entrenamiento había terminado y Reifenard pensaba que estaba a punto de morir. Le dio las gracias por ser tan duro y al caer la noche Reifenard se sumergió en lo que parecía una poción curativa. Reifenard no entendía qué era esto y Gerard dijo que el acero necesitaba enfriarse después de ser martillado. Reifenard pensó que quizás este entrenamiento no era muy loco,
pues al curar el cuerpo con pociones el cuerpo no se enfermaba y se hacía más fuerte, y como había luchado contra este cuerpo en su vida pasada, estaba seguro de que ese monstruo había hecho este entrenamiento de joven. Reifenard estaba seguro de que esto era el pasado, pero se preguntaba qué había sido de él en este tiempo. ¿Acaso existía el joven Reifenard? Se preguntaba si siquiera era posible que existan dos almas iguales en la misma dimensión y creía que de ser posible existían dos posibilidades. El Reifenard en el cuerpo de Teslun coexistía con el Reifenard joven y segundo, el cuerpo de Reifenard joven estaba siendo ocupado por el rey marcial Teslun. Justo después, Gerard ordenó que se la comiera toda, la comida. El cuerpo sobrecargado necesitaba nuevos nutrientes, después comenzaba el entrenamiento con un trote en la montaña, para después hacer flexiones con cada uno de sus dedos y entrenar en árboles. La rutina finalizaba con Reifenard agotado. Se preguntaba en qué influiría su cambio de cuerpo en el futuro y qué pasaría si se encontraba con el alma de Reifenard joven. Según lo que había aprendido, si tenía mala suerte su alma podría dejar de existir. Reifenard se dio cuenta de que no debería convertirse en mago hasta después de 10 años, pues ahora debería estar estudiando y leyendo libros en la Torre del Pia, así que no había peligro de encontrarlo. La otra posibilidad, si Teslun estaba en su cuerpo, él vendría por él, pero sin el entrenamiento del viejo no podría hacer mucho con su débil cuerpo a menos que se convierta en un 10º círculo. Reflexionó que se necesitaba la ayuda de un maestro para el duro entrenamiento. Sin embargo, en la etapa en que estaba Teslun era posible que encontrara el modo de fortalecer su cuerpo, pero la prioridad más urgente era escapar. Reifenard corrió apenas pudo, sin embargo, fue sorprendido por su maestro, el cual le preguntaba a dónde iba. Gerard mencionó que había entrenado diligentemente por 2 meses y ahora intentaba escapar. Menciona que esta era la 9ª vez y Reifenard explicó que en realidad no era Teslun, sino un mago llamado Reifenard. Gerard preguntaba si esta vez esa sería su historia, explicando que la última vez dijo que venía de otro mundo donde había conocido dragones y antes de eso decía venir de un lugar llamado Murim, argumentando que antes era un maestro pero reencarnó. Con una sonrisa lo felicitó diciéndole que estaba mejorando, pero era hora de volver y dormir. Reifenard pensaba que hoy había fracasado pero mañana tendría éxito, pues no planeaba vivir atrapado para siempre. Mientras era descubierto escapando, Gerard le explicó que él ya había intentado antes todo eso. Sin embargo, le aconsejó que esperara y vería la recompensa. Finalmente Reifenard renunció a escapar de ese viejo tras escuchar que en los 130 años del gimnasio inquebrantable se habían visto todo tipo de métodos para evitar que el discípulo escape. Ya que todos habían intentado escapar, Reifenard comprendió que incluso si escapara ese anciano lo buscaría hasta los confines del continente, y por eso decide quedarse con el viejo en lo que llamó la prisión de amor. Así pasaron 2 años y tras numerosos entrenamientos Reifenard finalmente había conseguido despertar el aura. Reifenard estaba sorprendido pues incluso Cyrus, el santo de la espada, despertó el aura después de los 20 años. Gerard explicó que manifestar aura temprano era normal pues al estimular el sentido de supervivencia, la voluntad de vida aumentaba su vitalidad haciendo surgir aura. Ahora el siguiente paso del entrenamiento seguía. Reifenard pensaba que le enseñaría artes marciales. Sin embargo, Gerard apretó su puño mencionando que ahora haría sparrings con él. Reifenard estaba perdido. Así pasaron 3 años. Reifenard estaba probando su nueva técnica, el cuerno de calamidad. Reifenard concentró el aura en su puño hasta llegar a un máximo de 3 ondulaciones y golpeó la roca. La técnica aún no estaba completa, pues aún necesitaba pulir más la técnica para llegar a la 4ª ondulación. Recuerda que la etapa final del cuerno de la calamidad son 9 ondulaciones, con las cuales incluso se pueden matar a los dioses. Sin embargo, el Teslun original solo había llegado a 7 e incluso Gerard solo había llegado a la 8ª ondulación. Reifenard reflexionaba que necesitaba 4 ondulaciones para poder bajar. En este momento el maestro había bajado al pueblo y Reifenard decía que antes hubiera aprovechado para escapar, pero ahora desea terminar su entrenamiento de resistencia. Justo después hace un hechizo llamado Aero Bala. Sin embargo, al colisionar con el árbol apenas si le había hecho un rasguño. Aunque Reifenard tuviera conocimiento mágico, su mana no se estaba estimulando a causa de ese fuerte cuerpo sin habilidad aritmética. En ese momento Reifenard sintió una energía que no era humana. En ese instante apareció un orco, el cual le dijo seriamente que hiciera como si no lo hubiera visto y entonces no lo mataría.
Al observar detenidamente al orco, se dio cuenta de que tenía 3 o 4 años y, como parecía fugitivo, Reifenard pensó que había escapado de la arena. El orco le dijo que fingiera no haberlo visto y no lo mataría. Justo como pensaba, ni siquiera en esta situación un orco intentaría una matanza injustificada. Preguntó si alguien lo perseguía. El orco se preguntaba cómo un humano hablaba el lenguaje de la gracia y este le dijo que había tenido un encuentro fatídico. El orco respondió que había sido un bendito encuentro. Le dice que tal como decía, estaba siendo perseguido. Reifenard aseguró querer ayudarlo, preguntándole si podía confiar en él. Seriamente respondió que si conocía el lenguaje de la gracia, entonces era como un hermano para él. Sin embargo, dice que ayudarlo lo pondría en peligro. Reifenard considera que es un buen orador y se pregunta si acaso tiene un buen linaje y le dice que no debe preocuparse, pues tenía la habilidad para ayudarlo. Justo después activa un hechizo y le dice que su magia lo ocultará. El orco, confundido, le pregunta si es mago y Reifenard pregunta si es raro que sea un mago. Responde que con ese cuerpo sí era raro que lo fuera. El orco dice que aceptará con gratitud su amabilidad. En ese momento, unas voces llaman la atención de Reifenard. Varios sujetos habían aparecido quejándose sobre tener que pasar por esto solo para ganar unas pocas monedas. Los tipos preguntaron si había visto un orco joven y le ofrecen una moneda de oro. Sin embargo, realmente no planeaban darle nada. Sin embargo, Reifenard responde que en realidad no. Sin embargo, rápidamente se percatan de los pasos del orco y se dan cuenta de que está allí. Reifenard se molesta al ver que con su magia no pudo ocultar las pisadas y dice que no pueden entrar a su morada. Uno de los tipos pregunta si acaso perdió la cabeza para hablarles así y otro dice que no parecía una persona normal, pues ese tipo tenía un cuerpo soberbio. Sin embargo, seguía siendo un niño. Reifenard reflexiona que no puede golpearlos, pues sus puños son similares a armas. Saca un mazo del suelo, pensando que para ser misericordioso usará armas. Seriamente dice que no deben preocuparse, pues si son golpeados con eso no morirán. Todos se abalanzan mientras piensa que aunque su gimnasio sea un club marcial, aún así se usan armas. Una sonrisa se dibuja en Reifenard y justo después golpea a todos con el mazo. Los tipos planean atacarlo todos juntos, sin embargo, son golpeados nuevamente. Sin embargo, la única técnica con armas que se enseñaba en su gimnasio era para entrenar a los discípulos, así que no tenía movimientos defensivos. Sin embargo, teniendo una piel que rechaza las espadas, eso no era necesario. Se preguntaba si acaso este cuerpo era humano o cómo era posible que una espada no funcionara. Rápidamente, todos los mercenarios fueron golpeados mientras Reifenard pensaba que nadie moriría, incluso si sus articulaciones se rompían o sus huesos se partían, nadie moriría. Ahora solo quedaba uno en pie, sin embargo, este le decía que debía decirle su nombre. Al parecer, no había entendido en la posición en la que estaba. Al ser completamente derrotados, todos se marcharon dándole las gracias a Reifenard. Había sido divertido darles una paliza, pero su mazo se había roto. Se pregunta si debe reclutar a alguien para darle una paliza. En ese momento, el orco sale del escondite dándole las gracias, asegurándole que no olvidaría esto hasta el día de su muerte. Reifenard preguntó si estaba bien que un guerrero agachara la cabeza y el orco dijo que sí, pues ahora él era su mentor y cuando llegue el momento desenvainará su espada por él. En la cultura orca, los mentores son sumamente importantes, algo similar a un caballero que sirve a su señor. El orco preguntó su nombre y este casi le responde Teslun, sin embargo, lo piensa un momento y decide decir que su nombre es Reifenard Wodan Chávez. El orco le asegura que no olvidará ese nombre. Reifenard pregunta a dónde irá ahora y el orco dijo no saberlo, argumentando que era mejor morir vagando que siendo un esclavo. Sin embargo, Reifenard le dijo que hacia el sureste había un páramo donde se escondían los orcos de la tribu del oso azul. Ambos se despiden y Reifenard preguntó cuál era su nombre. Con una sonrisa, el orco dijo ser hijo de Crota, el heredero de la hacha de Lat, Tatid. Esto sorprende a Reifenard, pues el orco que acababa de salvar era Tatid, uno de los 4 reyes celestiales, el gran guerrero Tatid. Fue jefe de la tribu del oso azul y más tarde de los orcos. Reifenard se pregunta si acaso el Teslun original se cruzó con él y, sabiendo que este no le ayudaría, comprende que torció un poco el destino. Para Reifenard, este era un encuentro del destino fascinante y con una sonrisa recuerda a su imperio, a Tatid, a Gurut, a Siris y a Machellin, recuerda lo feliz que fue con sus 4 reyes celestiales, esperando volver a verse con Tatid y con todos algún día. Había pasado 1 año y medio desde el encuentro con Tatid y ahora estaba entrenando con Gerard, el cual le lanzaba una bala de ki, lo que Reifenard consideraba que era demasiado. Sin embargo,
había conseguido bloquearlo haciendo la guardia espiral. Gerard lo felicitaba por haber ascendido su guardia a una cima y lo molestaba mencionando que recordaba cuando decía que era rey Fenar. Este preguntaba por qué tenía que sacar algo que pasó hace 6 años. El viejo dijo que habían pasado 10 años y se había hecho más fuerte. Sin embargo, había algo que le preocupaba, seguía siendo muy bajo. Rey Fenar no entendía cómo 1,90 era bajo, pero Gerard explicó que como mínimo los miembros del gimnasio inquebrantable debían medir más de 2 metros. Le cuestiona si acaso estaba usando la respiración que le había enseñado y Rey Fenar recuerda que el antiguo Teslun medía 2,30 metros. Sin embargo, él no planeaba usar la respiración, pues no quería que su cuerpo creciera tanto que se volviera monstruoso y argumentó que quizás era bajo por genética. Gerard dijo que era hora de mostrarle sus resultados y al instante Rey Fenar ascendió al cielo, preparando el cuerno de la calamidad hacia el suelo. Golpea el suelo, gritando que estas son 4 ondulaciones y al instante el agua se levanta, al mismo tiempo que el hielo se rompe. Para Gerard, estos resultados eran magníficos, le asegura que ahora no recibirá ninguna golpiza de nadie. Rey Fenar se sorprende cuando escucha que ya era hora de que saliera al mundo exterior. Gerard anunció que había hecho un buen trabajo y le dijo que finalmente era libre de irse, asegurándole que para él no tenía importancia si hacía el bien o el mal, argumentando que su recompensa por soportar el entrenamiento era vivir su vida como quisiera. Esto conmueve a Rey Fenar y Gerard menciona que, sin embargo, hay algo que el tercer rey marcial le dijo, debía recordar 3 cosas. Lo primero, estaba bien ganar riquezas pero no conseguirlas injustamente, pues aunque pudiera ser un villano, al menos debía tener estilo. Segundo, debía ponerse del lado de los injustificadamente tratados y no de los débiles, pues ser débil no significa ser injustificadamente tratado. Y tercero y más importante, debía asegurarse de continuar con el legado del gimnasio inquebrantable a como diera lugar. Gerard le encomendó conseguir un discípulo para que herede sus grandes enseñanzas, aunque como no era algo fácil encontrar a un niño con talento no debía apresurarse. Sin embargo, cuando tuviera la oportunidad no debía dejarla escapar. Le entrega lo que dice ser su ropa y 30 monedas de plata, lo cual Rey Fenar encontraba muy poco, pues Gerard tenía una mansión en Basili. Gerard explicó que era tradición despedir a todos los alumnos con algo similar e incluso en su tiempo él solo consiguió 25 monedas. Rápidamente le entrega un mapa diciendo haberle dejado un pequeño regalo en las montañas Etelard, así que de tener la oportunidad de pasar cerca, tenía que ir. Poco después Rey Fenar estaba listo para irse, pero se preguntaba si realmente podía hacerlo, pues aún no estaba seguro si había sido liberado. Sin embargo, una fuerte energía lo sorprende, era su maestro el cual le gritaba que no debía lamentarse por las despedidas y debía correr sin mirar atrás. Con una sonrisa insana le dice que él era el heredero de las más grandes enseñanzas de esta tierra, al mismo tiempo que libera más poder, asustando a Rey Fenar. Mientras tanto, en un pueblo cercano, un anciano decía que debía decirlo aunque fuera un noble. Un caballero le preguntó qué pasaba y el anciano le dijo, «Págame lo mío, o me pirobo come si no pagas». El caballero le tiró un ducado de oro mencionando que con eso era más que suficiente. El tipo pensaba que seguramente era la primera vez que un campesino como él veía un ducado, pero el anciano le dijo que esa miseria estaba muy alejada de ser suficiente. Al escuchar esto, el tipo se enoja, preguntándole si acaso pensaba que no sabía el precio del mercado solo por ser noble. Rápidamente golpea al anciano, preguntando cómo se atrevía a burlarse de un caballero. Los campesinos pensaban que los caballeros eran tan buenos como los bandidos, pues habían tomado sus casas y sus comidas solo por un miserable ducado. En ese momento, un tipo apareció preguntándole qué pasaba. El tipo era Stefan, el cual decía que los campesinos como ellos eran despreciables. De forma cínica dice que no debía tener piedad con ellos porque olvidaban cuál era su lugar.